computadora. Bueno, y Analu también ya entró. ¿Se recuerdan que estamos trabajando la parte de la pastoral, los modelos que han existido de pastoral? Que habíamos estado con el modelo tradicional que casi todos conocemos, ¿verdad? Y que pues es casi desde el periodo de Trento, ¿verdad? Ese es el modelo tradicional. Y a veces hablábamos hace 8 días que la pastoral todavía está como a veces muy enfocada solamente en el tema sacramental. Bueno, todo eso lo platicamos hace 8 días, no sé si lo recuerdan. Sí. Ok. Sí, Entonces, buen día. hola Analu, ¿cómo estás? Sí, gracias a Dios bien. Y espero que todas ustedes también, con buena pila recargada. Ahí vamos. Se están cargando. Ah, entonces talento tu sistema. Bueno, También Betsaida todavía no se siente bien. Bueno, ahí voy, con la Sí, ayuda de y Dios. la compu de Hilda también está enfermita, no abre. No, ajá. ya está, Mira, ella ya está bien ahí en la sí, compu. ella ya está aquí. Ya Pero está. Betsaida, ¿qué le está pasando? Yo no sabía que estuviera mal. Ah, yo todo febrero pasé, me dio una gran infección en el esófago y tuve antibiótico y fiebre y ganglios inflamados y bueno, ahí estuve. Y Madre. entonces luego parece que me afectó más el estómago. Ay, Dios. Sí, Pero ahí los voy. medicamentos por ahí van después. Fue mucho Bueno, antibiótico. que lo siento, pero qué bueno que ya va recuperándose. Ya, Bueno, gracias. empecemos, pues, démosle. Sí, entonces ahora vemos el modelo comunitario que lo habíamos empezado, Ujú. que frente al modelo tradicional que se caracteriza por la práctica sacramental, aparecen comunidades en la iglesia como medio concreto de vivir la fe y la eclesialidad que renuevan el panorama pastoral. Entonces, aquí tenemos este modelo, ¿verdad? El comunitario. A veces, no sé si recuerdan ustedes la experiencia de las comunidades de base, no sé si participaron en ellas de alguna manera, pero básicamente este modelo respondía a los problemas planteados por la pastoral tradicional. ¿Qué se recuerdan ustedes? Pues todavía sigue pasando, eso hablábamos hace 8 días. Todavía Perdón. no, Solamente ponte la mascarilla para que no contagies, por favor. Sí, lo tengo previsto. Aquí está la parra. Ahorita la voy a usar. el tema de la masificación, ¿verdad? Que todo el mundo pues se considera, ahora ya no tanto, pero igual participan de los sacramentos, no exactamente para entrar, no exactamente comprendiéndolos, ¿verdad? Sino tienen un matiz un poco supersticioso, hablábamos de hace 8 días de eso. Pero veíamos y ustedes compartían el tema de la comunidad, ¿verdad? Que Gildita decía, ahí nos habíamos quedado hace 8 días, de que no, que aquí dice que sin comunidad no hay, ¿cómo es que dice? Donde no hay comunidad, sino que lo que los une es el conocimiento personal. Y entonces hablábamos que a partir de Vaticano II se sustenta este modelo, ¿verdad? Un poco una comunidad, pues es una asamblea, una reunión, una iglesia, ¿verdad? Una eclesía. Entonces, ese es un misterio de comunión, ahí se establece la comunidad. Y hace 8 hablábamos de las dificultades que a veces se presentan en esa comunidad. Y veíamos pues que a veces la tendencia es que esas comunidades se encierran en sí mismas, ¿verdad? En sus prácticas, en sus expresiones de fe. Hablábamos por ejemplo, ¿cómo se llaman cómo se llaman? Ahorita se me olvidó. Hablábamos del padre Hugo Estrada, ¿qué es él? ¿Cómo se llama ese movimiento? Carismático. Carismático, sí.
Entonces, a veces, pues ellos tienen Hugo Estrada, ¿verdad? Luego también en esas comunidades se presentan como alternativas de la situación actual de la iglesia. Y lo que se intenta desde Vaticano II es que la parroquia sea entendida como la comunidad de comunidades. Eso sí, un poquito se logra, ¿verdad? Porque sí, casi todas las comunidades, aunque tengan distinta expresión y distinto carisma, se unen en la parroquia, pero separadamente. Eso platicábamos hace 8 días. La iglesia diocesana prácticamente tiene que ser una iglesia que sea la plenitud del ser iglesia, ¿verdad? O sea, comunidad participativa, abierta, en diálogo con todas estas características. Un poco imagen de la iglesia universal, en que la comunión se manifiesta por medio de colegialidad y hay preocupación por todas las iglesias. Bueno, ahí creo que el ejemplo mayor que tenemos actualmente es el del Papa, ¿verdad? Que como él básicamente, se fijan, no sé si han pensado esto, pero San Juan Pablo II, básicamente su enfoque era filosófico. Benedicto XVI, teológico. Y justamente el Papa Francisco, pastoral, ¿verdad? Entonces ahí es donde tal vez van a encontrar las diferencias que hay en el mismo clero en relación a lo que él dice o él hace o las proyecciones que él tiene, porque va desde la pastoral, ¿verdad? Eh, eh, los dos anteriores, sus enfoques eran desde otra perspectiva. Entonces, a mi manera de ver y pensar las cosas, es una forma muy útil porque no desconecta, no desconecta ni con Juan Pablo II ni con Benedicto XVI y más bien aterriza, ¿verdad? En la realidad que está viviendo la iglesia. Pero ya se dan cuenta ustedes de que hay muchos planteamientos, ¿verdad? Y dice aquí que el planteamiento pastoral implica no tanto una estructura dogmática, o sea, no necesariamente, porque ahí volvemos otra vez a todo el tema tradicional de la iglesia. Entonces, no necesariamente tiene que ser dogma o ideológico, ¿verdad? Sino que asentar el modelo en la vida real y la unidad en el amor de quienes forman las comunidades. Y eso yo veo que el Papa Francisco lo hace muy bien. Yo por lo menos casi nunca estoy en desacuerdo con lo que él dice, tal vez ni siquiera casi, nunca. Yo creo que nunca estoy en desacuerdo. Hace algún tiempo tuve una reunión de decanato con todos los sacerdotes y yo hice un comentario así porque habían diferentes posturas en la enseñanza que el Papa establece ahí entre los sacerdotes. Yo dije, pues yo no sé, les dije, yo estudié en la Casa Central y yo, pues se supone que las hermanas muy tradicionales y todo, sin embargo, yo veo que la pastoral que tiene el Papa Francisco no en ninguna forma afecta todo lo que yo aprendí, al contrario, yo lo veo totalmente claro. Pero bueno, siempre están esas diversidades, ¿verdad?, de opiniones. Sin embargo, dice que lo que implica este planteamiento pastoral es ver la comunidad como elemento cristalizador de los demás elementos eclesiales. Evangelización tanto hacia adentro como hacia afuera. ¿Cómo entienden ustedes ese planteamiento de la pastoral? Ver la comunidad como elemento cristalizador de todos los elementos que hay en la iglesia. Este sería la comunidad, el elemento cristalizador. ¿Qué entienden ustedes por eso?
y que la evangelización no es solo para llevarla, sino primero recibirla, yo entenderla, qué es lo que se busca en esta pastoral. Pues yo pienso que el cristal refleja diferentes matices y así tiene que ser la comunidad. Por eso es la analogía, ¿verdad? De que hay diferentes posturas, diferentes problemas, diferentes clases de gente y que debe abarcar todo eso. Eso es lo que... Y que cada comunidad desde su carisma debe aportar, ¿verdad? Desde el enfoque que da al problema debe aportar una solución. No es tanto una crítica, sino, bueno, tal vez puede ser una crítica constructiva que solucione este tema, que de alguna manera es un elemento eclesial que hay que trabajar. Ejemplo, ¿verdad? Claro. Yo no sé Como si dicen que la crítica constructiva es lo más difícil de poder aportar y también de recibir, porque la gente es muy reacia a cualquier tipo de crítica. Sí. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han estado en los movimientos pastorales eclesiales, pues de una parroquia. Yo estuve en la Rectoría Santa Rita y me invitaron a tener, pues ahí, compartir con las pastorales. Y el sacerdote llamaba a las pastorales la fuerza viva de la iglesia. Pero yo miraba que estaban muy cerradas. Entonces yo hice la pregunta, bueno, ¿en qué consiste esa fuerza viva si es tan hermética? Porque si está tan hermética al final, si es una fuerza, van a explotar en sí mismas y no, ¿cómo? Porque aquí dice que esa evangelización tiene que ir tanto para afuera, primero para adentro y después para afuera. Y si es una fuerza viva que solo está para adentro y no logra salir, porque se cierran, se vuelven herméticos entre ellos mismos. Había, por ejemplo, la pastoral litúrgica, y yo les decía, pero es que las moniciones no son otra homilía, es solamente una frase, es una idea que enfoque, que de alguna manera pues alinee las 4 lecturas. Entonces, no es un tema monitor, no es que la persona se tarde 5 minutos diciendo de qué se va a tratar la primera lectura y luego otros 5 para tratarse qué va a ser la segunda lectura. Y entonces, lo que dice Pini, pues no lo recibían como algo que podía ayudar, sino que al contrario, ya era una molestia, ¿verdad? Ya se enojaban porque entonces uno lo sabe todo, porque entonces uno ya para qué llegó, y entonces dice uno, no se puede avanzar así, porque lo que llega al hacer esa observación, que no es una observación mala, porque es hacer una molición es simplemente una frase, una línea, no puede tardarse todo el tiempo. Entonces, pero bueno. Y a veces yo le decía, padre, pero ¿usted por qué no les dice? Porque se enojan, ¿para qué les voy a decir? Entonces decía yo, esas reuniones de las pastorales no servían, porque ¿para qué? Si no se podía, ¿verdad? Y si yo llegaba de fuera a hacer un comentario, pues ya terminaba que yo lo sabía todo, bueno, entonces decía, no, mejor no, ya me alejo porque no se puede. Eso en relación a una cosa muy, muy sencilla, ¿verdad? Después dice que la comunidad que intenta ser signo vivo de salvación, fíjense, ahí tiene que ser para afuera, ¿verdad? Porque primero se retroalimenta a sí mismo y con todo su proceso de conversión, de reflexión, para luego llevarlo para afuera. Por eso es primero para adentro y después para afuera, ¿verdad? Y la liturgia, donde se da participación y espontaneidad, donde se escucha, se medita la palabra y también se escucha al hermano, ¿verdad? Y también se ve cómo hace suya esa palabra, cómo le interpela.
Entonces, ese era otro tema, ¿verdad? De que la monición tiene que ir a veces como más, no es tanto hacer teología de la palabra, sino del pueblo, o sea, cuál es la situación que estamos viviendo en esta comunidad eclesial y cómo esta palabra puede iluminarnos en estas circunstancias que vivimos, ¿verdad? Pero bueno, todo eso no logra tener ese avance. Y yo creo que por eso las comunidades de base al final fracasaron también por ese mismo sentido, ¿verdad? Luego también la participación de todos los miembros en la vida de la comunidad, eso es uno de los pilares más grandes, ¿verdad? Porque es el modelo de la acción pastoral, que todos, ¿verdad? El tema de delegar, pero eso tampoco pasa, porque ahí alguien toma la batuta y ya nadie la quiere soltar, ¿verdad? Después, en este delegar, la comunidad es fuente continua de distintos ministerios y funciones dentro de ella. Sí, van surgiendo necesidades. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Cómo van surgiendo necesidades que se tienen que trabajar y ellos van delegando, ¿verdad? Van delegando ministerios, van delegando funciones. En fin, eso lo vemos. Pero eso cuesta mucho en las comunidades parroquiales, ¿verdad? Luego la acción pastoral edificada conjuntamente por toda la comunidad. O sea, cómo esta acción, pues toda la comunidad, todo el grupo tiene que irlo construyendo. A veces recibiendo nuevas opiniones, nuevas ideas, comentando nuevas experiencias. Aquí es donde entran todas las edades, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa con estas pastorales eclesiales, que están solo los de siempre, y no cambian esas pastorales, ni entran los jóvenes, solo están los mismos de toda la vida. Entonces, aquí tendrían que entrar todas las clases sociales, todas las edades, en fin, situaciones de vida, todos los temas, integrarlos dentro de ese mismo proceso comunitario. Entonces, ¿cómo ven ustedes que esta comunidad, esta pastoral de comunidad, que era una implementación a la tradicional, cómo la ven ustedes? Porque hace 8 platicamos mucho de todos los problemas que tenía la tradicional, pues, que ya básicamente no podemos decir que está caduca porque todavía hay mucho de eso en nuestras comunidades. Ahora de la comunitaria, no sé qué opinión tienen ustedes. Pues creo que lo que comentamos la vez pasada, delega la cabeza, me imagino que los sacerdotes, el párroco, a un cierto tipo de personas y siempre es lo mismo, no cambian, no rotan a la gente, claro, es más práctico, así no, aunque eso puede ser espontáneo, no rotan a las personas para que haya diferentes edades ni diferentes maneras de mostrarlo. Yo creo que lo hacen por practicidad y a mí, la verdad, no me gusta. Sí, no, y yo le comentaba, le decía, padre, pero ¿y por qué no cambia a estas personas? Hubo un tema ahí en Santa Rita, antes de la pandemia, y yo creo que con la pandemia un poquito, estaban en la pastoral social, un señor, ¿verdad? De la colonia se llama Santa Mónica y una señora de la colonia Santa Rita, pues yo no sé realmente mucho la historia, pero el hecho es que estas dos personas pues se empezaron a relacionar pues más íntimamente y el señor era casado. Bueno, pues entonces llegaban, comulgaban, participaban y un día pues llegó la esposa a hablar con el sacerdote y le dijo, pero ¿cómo? Le dice usted y que ahí están trabajando en la iglesia. Y me dice el padre, yo no me voy a meter en ese problema de pasiones, yo no tengo nada que ver con eso,
yo no sé nada, yo no entiendo nada, yo decía, es que yo no puedo hacer nada. ¿Y qué le dijo a la señora? Le dije yo, pues que yo no sabía nada, pero ella me dijo, pues yo le estoy informando lo que está pasando en su iglesia. Sí, le dije, yo no puedo hacer nada. Entonces así se quedó, ¿verdad? Porque, y le decía yo, y entonces le digo, bueno, pues ahí que sigan, porque, pero fíjense ustedes qué complicado, ¿verdad? Ya se pueden dar cuenta. Entonces todos esos Por problemas. el padre, quieren que le solucione los problemas. Eso dijo él, El eso problema, dijo él, exacto. eso dijo él. Él dijo, yo no estoy para solucionar ese tipo de problemas, dijo él. Yo dije, padre, le dije yo, pero fíjese que la situación resultó aquí en la comunidad. Sí, pero yo no soy el responsable. Entonces, Tenía razón el pobre cura que iba a ser él. Después se mete a Redentor, sale crucificado. sí, él no hizo absolutamente nada, pero eso trajo una serie de problemas. Esa pastoral se tuvo que cerrar por muchas cosas que ahí se fueron dando internamente. O sea, se volvió, ya se pueden ustedes imaginar. Pero todo eso pasa en las comunidades. Fíjate, te comento algo muy sencillo, pero a mí cuando me pasó, cuando lo oí me pareció que arbitraria bueno, no voy a decir nombres ni cuándo fue para no hacerlo como acusación, pero una de las señoras le comentó al padre por qué ya no los dejan entrar a vender las palmas para la Semana Santa, ¿verdad? Para el domingo de Pascua. Y le dijo, señora, usted no debe de estar criticando las decisiones que tomamos los párrocos. Y le dijo, ya no puede usted ser ministro de la comunión porque no da el ancho. Ah, chila. Me pareció tan fea la actuación del padre. Sí, a veces tenemos todos esos problemas, ¿ven? Entonces las personas pues no comprenden y a veces, no sé, el tema clerical se ha vuelto tan complicado entre cada opinión, cada comentario. Claro, se entiende que son seres humanos que reaccionan de acuerdo a su temperamento o lo que sea, pero bueno, toda esa problemática la tenemos, ¿verdad? Luego está el modelo evangelizador. El modelo evangelizador, no tengo el modelo evangelizador aquí. Dice que aunque todos los modelos son evangelizadores, bueno, este estaba aquí entonces, perdón, todavía, aquí está, sí, ya. Pensé que estaba en la otra diapositiva. Aunque todos los modelos son evangelizadores, porque todos se basan pues en el mensaje de Jesús, este se aplica al anuncio primero del evangelio, que lleva al que lo escucha a la fe y a la adhesión a la iglesia. Por tanto, aglutina en torno al tema de la transmisión del evangelio todos los demás elementos de la vida y de la acción eclesial y pastoral. Bueno, eso se supone que eran las catequesis sacramentales, ¿verdad? Porque en esa catequesis pues iba el evangelio, que claramente es el que se promulga en cada sacramento. Hay una perícopa en el que se basa por qué se está haciendo ese sacramento en ese momento, cuál es su acción, cuál es el referente, cómo debe de entenderse. Y entonces, pero aquí es donde realmente eso se tiene que trabajar con más seriedad, porque muchas personas no logran entrar a esa comprensión, lo oyen así como pues es algo que siempre se dice y luego pues no hay una meditación, una profundización, no hay nada de eso, ¿verdad? Entonces dice que esta situación la situación ha provocado este modelo, la situación que ha provocado este modelo es la siguiente. Los sacramentos que son recibidos más como una costumbre social que como una celebración de fe, ¿verdad? Porque las personas escuchan, pues oyen, mejor dicho, el evangelio, pero más bien están preocupados de la celebración social, ¿verdad? O de otra realidad, menos de lo que acontece
en ese misterio de fe, ¿verdad? Luego, Aida, perdón, ¿tú crees que ahora con lo del Zoom o de la tele, que mucha gente ve la misa o ha estado o vio la misa por televisión por no salir y protegerse, la interioriza más que cuando iba a la iglesia o no? no, No, ¿No? para nada. no. Yo lo tengo visto desde muchas formas porque yo comparto diariamente 3 homilías, por decir así, que me mandan de Costa Rica. Ajá. Y hay una persona que está comprometida con la iglesia, muy, muy comprometida, pero ella desde que empezó la pandemia, ella siente delicioso ver su misa temprano y no ir a la iglesia. Entonces le digo yo un día que no sé por qué razón nos llamaron y teníamos que juntarnos domingo y estábamos hablando y le dije, pero ese es el tema de hoy, de la misa, le dije, lo que está pasando ahorita es justamente, esto lo iluminaba hoy el tema bíblico de hoy. Entonces se me quedó viendo y me dijo, ¿usted fue a misa? Sí, yo voy a misa temprano, le dije a las 6:30 de la mañana, yo ya estoy en misa. Por eso ese es un tema muy interesante que plantea lo que estamos viviendo aquí. Entonces me dice, yo también ya estuve en la misa hoy temprano, me dijo, pero no, yo creo que el padre no habló de eso. No, el padre no, le dije, pero el evangelio sí hablaba, las lecturas, le dije yo. Ay, no me acuerdo, le dije, me dijo ni de qué se trata. Me dijo, yo los domingos así oigo mi misa, me dijo, yo miro que eso es muy bueno. Ah, vale, dije yo nada más porque ya qué podemos decir, ¿verdad? Pero sí, sigue ese infantilismo religioso caracterizado que ve la fe como algo trasnochado y anticuado y a veces como mágico. Yo creo que ese es el problema más grande que hay todavía y muy fuerte. El tema de que la fe es algo mágico, que la oración es algo mágico. Ese tema de la petición que a veces todavía no lo comprendemos, ¿verdad? Pero bueno, eso está desde hace mucho tiempo. Y la separación que hay entre la fe y la vida, que sobre todo el Papa Juan Pablo II, pues hizo tanto énfasis en ese tema, ¿verdad? Y que no tenía que haber ese divorcio entre fe y vida. Entonces lo decía constantemente, pero seguimos en lo mismo. Ahí entonces la acción pastoral se reduce solo a algunos ámbitos de la existencia. Ya se fijan ustedes, por ejemplo, el sacerdote de Santa Rita, pues yo no me puedo meter a esto, ¿verdad? Este ya forma parte de una existencia personal, otro tema de ellos, ahí no entro yo. Y creo que la mayoría pensaríamos, bueno, sí, el sacerdote hizo bien, pero la palabra tiene que entrar a todas esas dimensiones para hacer reflexión, ¿verdad? Entonces, ahí vamos con ese problema. Entonces dice que, por tanto, en este modelo se ve la misión como autentificación de la comunión. La sacramentalidad de la iglesia se hace significativa para el mundo y eficaz. Se hace significativa y eficaz. La salvación no es impuesta, sino es una oferta, lo que implica una serie de actitudes nuevas que transformen la acción pastoral. Fíjense que este tema de que la salvación no es impuesta, pues también es algo que no tienen las personas muy claro, porque consideran que si no hacen, que si no van a misa, que si esto, que si lo otro, que si el pecado, ya Dios los castiga. Entonces, si ya hay un castigo porque yo no estoy haciendo lo que me dicen que tengo que hacer, pues entonces ya hay una imposición, ¿verdad? Ya la salvación está obligada, está impuesta, porque si ya yo voy a percibir que Dios me castiga porque no fui a misa o porque hice tal cosa y hice tal otra o por el momento no puedo perdonar y ya voy a tener yo un evento y voy a entender yo que esa circunstancia implica el castigo que Dios porque yo no perdoné. Saben que eso es más común de lo que nosotros pensamos. Un compañero también... Pero
Zaida, así ha sido la iglesia en el pasado, a base de temor, que no se te perdona, que tenés que confesar hasta la cosa más absurda. Y así fue como se enseñó durante mucho tiempo. Eso queda en el imaginario social, ¿no? Ese es el problema que tenemos, es lo que decíamos al No es principio. por convicción y por superarte a ti mismo y por tener una mejor relación con Dios, sino que es por miedo. Exacto, y eso no se ha Y eso erradicado. no se ha quitado. Sigue ahí fuertemente, tan Uf, fuertemente que hace un tiempo también una persona muy dedicada a la iglesia, hasta como una iglesia en su propia casa, invitaba a toda la comunidad a que llegara a su casa, sacerdote, bueno, con una acción, podríamos decir, pastoral muy buena desde su propia casa, pues un día no fue a misa. Y entonces resulta que vino y estaba creo que en la Roosevelt, iba a dar vuelta, en eso vio que un carro no podía pasar, algo así era la historia. La cosa es que dejó pasar a un carro y otro carro lo chocó. Bueno, total que esa circunstancia hizo que su reacción fue esta y su forma de pensar fue esta. Todo eso me pasó porque no fui a misa hoy. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué fue? O sea, ¿por qué piensa así? Pues sí, Dios me castigó por no haber ido a misa. Eso no puede ser así posible. Pero son y hasta temas, está el dicho popular, ¿verdad? Si no te portas bien, Dios te va a castigar. ¿sí? Entonces, Eso hasta los niños se lo dicen. pero sí, pero ahí es y tú lo decías hace 8 días, cuando se da estos temas en las universidades, solo como buena gente. Ahorita mismo, esta semana, me contaba una persona también muy de la iglesia que había salido por X razón a la calle y que habían encontrado a un hombre tirado. Me pareció que era por el periférico, no sé, me estaba diciendo lo que le había pasado ese día. Entonces, el hermano dijo, bajemos a ayudarlo. Y ella dijo, no, ¿cómo te vas a bajar? Esto no se puede, que no. Bueno, la cosa es que hubo un diálogo entre ellos dos y el hermano resultó bajándose, ¿verdad? Y fue a ayudar a la persona, la subió. Y ella dice que ella terminó con taquicardia, con una serie de reacciones, porque ella pensó, bueno, lo van a asaltar, lo van a matar, porque este es un hombre que se quedó ahí tirado para que otros lo vengan, nos van a quitar el carro. Bueno, ella pensó todos los problemas humanos que son reales, ¿verdad? Que no son imaginarios, que existen en la realidad. Y entonces el hermano hizo tranquilamente toda la obra, llamaron a la ambulancia, estaba herido, a los bomberos, pues, llamaron a la familia para que fueran a recoger la moto, muchas cosas ahí. Y el hermano después se subió al carro tranquilo de haber hecho su obra sin ningún problema, pero ella, que es la teóloga y todo lo demás, estaba en una situación de sufrimiento y de dolor terrible por su hermano. Entonces digo yo, extraña la vida, ¿verdad? Porque el hermano pues no es tan practicante y ella pues hasta estudiando y todo, y ya ven ustedes los distintos modelos, ¿verdad? Así es como nos cuesta un poquito avanzar por nuestros miedos y no es que sean imaginarios, realmente existen, ¿verdad? Después de Vaticano II, la sesión esta en el manual termina ahí. Y luego tienen para recordar cierto material como siempre. Pero en estas lecturas complementarias tienen otros modelos, que es a partir del siglo, que puse yo aquí, siglo II. Al principio, ¿verdad? Los modelos catecumenales. Pero permítame un momentito, quiero ver aquí. Sí, a partir del siglo II, dice, disponemos de una información cada vez más detallada sobre el desarrollo de la iniciación cristiana, o sea, cómo se fue desarrollando al principio y el significado que hubo. Y está entonces el modelo catecumenal. No sé si ustedes conocen este movimiento, los catecúmenos. No. Bueno,
Eso es un movimiento interesante. Yo tuve también la oportunidad de dar formación en un grupo catecumenal y les digo que es muy cerrado. Ese es un problema, ¿verdad? El problema básicamente muy cerrado. Tienen, cuando entran al movimiento, igual que la iglesia primitiva, una preparación de más de 3 años, ¿verdad? Se preparan seriamente de cómo van a entrar no solo a la institución, sino al cuerpo de Cristo sobre todo, ¿verdad? Entonces, toda la liturgia la celebran con un ceremonial tan grande, porque incluso para la comunión utilizan panes ácimos, de verdad. Y la elaboración de esos panes ácimos, yo estuve con ellos un tiempo y en esa, no perteneciendo a la comunidad, sino ayudando a formación, porque sí se forman muy seriamente, y toda esa elaboración del pan ácimo y del vino de uva, lo hacen a través de cantos, con una seriedad, con una celebración, con mucho canto, con mucha oración. Su liturgia, el altar es cuadrado, porque todos están alrededor de la mesa. No son comunidades tan grandes porque no dejan entrar a mucha gente. Entonces todos pueden estar alrededor de la mesa, del altar, junto con el sacerdote, que es cuadrada, no es rectangular como la nuestra. Entonces, los catecúmenos tienen celebraciones especiales con algunos sacerdotes. No a todos les gusta este modelo, ¿verdad? Por lo rígido que son en sus exigencias rituales, en la recolección que hacen, incluso de los alimentos, en la celebración de la Pascua, y sus celebraciones liturgias duran por lo menos 3 horas, no son como las nuestras, están llenas de canto, llenas de celebración, son muy bonitas, pero son cerradas. Eso es lo que yo compartí con ellos como formación. Son personas muy lindas, pero no dejan entrar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, aquí en el manual, como lectura complementaria, les hablan que en este modelo está vinculada la experiencia y reflexión de los primeros 7 siglos de la vida de la iglesia. Por eso, pareciera que ellos quisieran conservar toda esa tradición primitiva. Este modelo podría sintetizarse en la célebre expresión de Tertuliano: cristiano no se nace, sino se hace. Entonces ellos, justamente la reflexión del evangelio, la reflexión de la palabra de Dios, los va construyendo como verdaderos cristianos. Y se estructura sobre la base de los textos del Nuevo Testamento, es lo que les decía, ¿verdad? Toman muy en serio las cosas como las ha dicho el Señor, pero el problema es que a veces son muy fundamentalistas, ¿verdad? Porque lo toman al pie de la letra. Y a veces ustedes se dan cuenta que en el Evangelio nosotros podemos encontrar, tal vez no conceptos contrarios, pero sí complementarios. Pongamos un ejemplo. Digamos, por ejemplo, Jesús dice en un momento que no se preocupen tanto por cada día, sino cada día tiene su propio esfuerzo o su propia enseñanza o su propio afán. Ok, cada día. Pero en otra parte puede decir, o mejor dicho, Jesús dice que antes de ir a la guerra, que antes de construir una casa, que hay que como que pensarlo, hay que ver si realmente lo podemos hacer. Estoy parafraseando, ¿verdad? Porque no me recuerdo ni la cita, pero más o menos. Entonces ustedes, si lo ven así fundamental, van a ver 2 temas como contrarios. Uno, no me afano, y en el otro, pues tengo que como planificar, entonces tengo que pensar, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer al bien? ¿No afanarme o debo de planificar, debo de pensar si puedo hacerlo? Luego, ¿la providencia de Dios entra en eso o o soy yo y mis decisiones? Si lo leo fundamentalmente, lo voy a ver contrario.
pero si lo entiendo desde el contexto que lo está diciendo, eso es lo que vimos el año pasado en Teología Bíblica, en qué contexto lo está diciendo, estamos viendo que el Señor nos propone dos actitudes que son coherentes, que no son contrarias, sino que más bien se complementan. Es decir, no me debo de angustiar por las situaciones diarias, cotidianas, pero eso no significa que no deba yo colaborar, desarrollar, trabajar para que las cosas salgan lo mejor que se pueda. Entonces, o sea, no me exime a mí de mi participación, o sea, no me deja con los brazos así cruzados a esperar que todo me caiga del cielo. O sea, no afanarme, pues está bien, no angustiarme, no desesperarme, no entrar en estrés, pues esa es la propuesta, porque Dios sabe lo que necesitamos antes de que se los pidamos. Algo así va el contexto y empieza pues con versículos anteriores. Pero luego en el otro, pues de alguna manera debemos de poner en práctica los carismas, los talentos que Dios nos ha dado para desarrollar nuestras capacidades. Entonces, son dos cosas que se complementan si tenemos el contexto exacto de la palabra de Dios y no son contrarias. Entonces ahí es donde nosotros vamos a encontrar a veces ese problema en este modelo catecumenal, que yo se los digo así porque cuando me tocaba pues trabajarles, que me tocó el Nuevo Testamento y todo eso, pues había ese problema. Yo decía, no, pero aquí dice que hay que hacer esto y es el Señor que lo dice, sí, pero también aquí dice otra parte y tendríamos que complementar, porque no se trata, por ejemplo, también hay otro tema similar que recuerdo que decía, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Ahí hay un tema radical, ¿verdad? Si no está con el Señor, pues está contra él, y si no recoge con él, desparrama. Pero luego está cuando los manda de dos en dos a evangelizar, y resulta que regresa Juan y dice, ¿verdad? Y encontramos a uno que no es de nosotros y está pues también curando y haciendo, y entonces dice Jesús, déjenlo, porque entonces también está con nosotros, ¿verdad? Porque no está contra nosotros. O sea, entonces aquí nosotros vemos que hay cierta hay radicalidad en el seguimiento, pero también hay cierta tolerancia, ¿verdad? Entonces se fijan que hay dos temas que no son contrarios, sino se complementan. Y eso nos sirve como una clave de lectura, de que a veces, por eso no podemos ser fundamentalistas, porque en un lugar afirma algo y en el otro puede, si lo leemos solo el versículo, ver algo contrario. Sin embargo, si partimos desde el contexto donde va esa enseñanza, vamos a ver no algo contrario, sino algo complementario. No sé si las confundí más o si eso ilumina un poco lo de este modelo. Mira, yo creo que partiendo de el Evangelio de Marta y María, aplica perfectamente lo que estás diciendo. No solamente escuchas, sino reflexionas, ¿sí? No puede ser solamente una lectura superficial, sino que hay que reflexionar sobre ella y eso lo complementa, ¿no? Sí, sí. Sí, porque ahí muchas veces se tomó como dos modelos de vida, ¿verdad? Marta y María. ¿Y cuál era el mejor, digamos? Y bueno, porque Jesús dice ahí claramente, ¿verdad? Que María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Entonces ya está dicho, ¿verdad? Pero si nosotros leemos en otra parte y vemos al mismo Jesús, pues sí, tiene esos momentos de interiorización, de oración, pero luego tiene toda la actividad. Y si alguien tiene una actividad tremenda, lo vemos en Marcos, es Jesús. Desde la mañana, todo el día, los enfermos, y se fijan, ese es otro ejemplo.
Si leemos fundamentalmente el pasaje de Marta y María y oímos muchas veces homilías, pues nos damos cuenta que incluso hoy todavía, pues se considera, creo yo, o no sé tanto, pues que la vida religiosa es superior que la otra, pues la vida de matrimonio o la vocación de ser soltero. Pues todavía se ve como un modelo superior. No sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Pero el tema es eso, de que se va complementando con otras lecturas del mismo evangelio. Entonces eso se llama una visión en conjunto, que es lo que tendría que tener mucho énfasis la pastoral, de que el cristiano que asiste a la Eucaristía, que asiste a los sacramentos, tendría que tener una visión en conjunto de lo que realmente significa lo que está haciendo, ¿verdad? Tanto en la Eucaristía como en cualquier otro sacramento. Entonces, aquí dice que todos ellos pues van haciendo su estructura en base del Nuevo Testamento, pero el problema que yo vi fue ese, muy fundamentalistas en la lectura. Y entonces dice que esbozan una cierta trilogía sincrónica en el devenir cristiano, constituida respectivamente por la predicación, la fe, o sea, la conversión, y por la experiencia de los sacramentos. Esto es lo que a ellos le da, pues, la solidaridad en su movimiento, ¿verdad? La predicación. Yo me recuerdo que cuando yo trabajaba con ellos, yo les decía, no, es que yo no predico, les decía yo no les vengo a predicar, yo les vengo a dar formación sobre la lectura que ustedes hacen de los textos. Eso costó un poquito, porque a ellos les gustaba más la predicación que la formación, ¿verdad? Y luego yo les decía de que esa formación tenía que llevarlos, obviamente, porque esa es la finalidad, a un conocimiento más claro de la forma como Dios actúa en la vida personal de cada uno de ellos. Y eso tendría que haber una reacción de nuestra parte, un cambio, porque a veces pareciera que el movimiento ya los hace totalmente conversos, ¿verdad? Que ya llegaron a la plenitud y ya no hay dónde más cambiar porque ya están en la plenitud de su vida. Y porque de alguna manera sí toman muy en serio los sacramentos y su significado, sí toman muy en serio la predicación, pero el tema de la conversión, pues no mucho, porque la mayoría ya se siente en el mismo, por estar en el mismo movimiento, que es de las primeras comunidades, pues ya se sienten plenos, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo que hay que trabajar siempre, ¿verdad? Con alguna insistencia. En ese tiempo, caracterizado por una sociedad y cultura pagana, la mirada está puesta prioritariamente en los adultos, quienes para hacerse cristianos se les propondrá un itinerario complejo y multiforme, dilatado en el tiempo, para garantizar la seriedad de su conversión y formar los espíritus en el conocimiento de las escrituras y la estimulación en las costumbres inspiradas por ellos. Sí, no practicaban el bautismo de los niños, sino que realmente esperaban que fueran mayores. O sea, ahí no encontrábamos niños jóvenes, sino que ya personas jóvenes adultas, ¿verdad? Para que tuvieran conciencia, porque no querían la masa. Por eso no dejaban también que cualquier persona entrara ahí, ¿verdad? Sino que tenía que tener ciertas convicciones. Y por eso la celebración sacramental estará precedida de la aceptación explícita y libre de la fe en Cristo. Sí, ellos afirmaban eso, que un niño, un joven, o sea que los sacramentos, los primeros sacramentos que son los de iniciación, es el bautismo, la confirmación, penitencia y la Eucaristía, pues no, ellos no se los daban a sus hijos pequeños, ¿verdad? Sino que ya libremente adultos mayores.
en ese sentido. Y la preparación de la catequesis, por eso catecúmenos, catequesis, ¿verdad? Si ustedes recuerdan eso en la Didache, pues era una formación en catacumbas, pero ahí se entendía porque estaban perseguidos, amenazados y todo, y entonces toda la enseñanza pues eran en catacumbas, en lugares oscuros. Igual ellos lo hacen en lugares cerrados, en 4 etapas, que la realizan conforme el discernimiento de los responsables. Sí, están los ancianos, que son los que van dirigiendo el movimiento, y es el precatecumenado, momento del querigma, o sea, el anuncio, tal como está en el Evangelio o en Hechos de los Apóstoles, o sea, la primera evangelización, el anuncio central, que Jesús muerto, resucitado, ese es, padeció, murió, resucitó, ese es el querigma, que es el primer anuncio que la persona debe de entenderlo, y la iniciación, ¿verdad? El catecumenado, que tiene una duración prolongada de 3 años y supone la fase intensa de formación, o sea, ahí es donde entra la catequesis, una catequesis formal, muy seria, no así como la tenemos ahorita, una catequesis prematrimonial, prebautismal, todo eso que dura lo más, pues, una vez a la semana, o unos días en la semana, o un tiempo en el año, ¿verdad? Y luego esa duración que tiene un sentido integral, luego la enseñanza de los ritos, ¿verdad? Que supone la preparación inmediata de catequesis y ritos previos, que se desarrolla, como les expliqué anteriormente, con mucha intensidad. Y la última, la cuaresma. La cuaresma la viven con una intensidad profunda, ¿verdad? Todo en torno a la Pascua y a ese momento mistagógico. O sea que es el misterio más grande, y de hecho lo es el misterio de nuestra fe, ¿verdad? Y todo eso lo hacen con una seriedad muy grande. Entre los siglos sextos y entre los siglos séptimo y octavo, el modelo catecumenal podríamos decir que desapareció, aquí dice completamente, ¿verdad? Pero no tan completamente. Su transformación ya había comenzado hacia finales del siglo V. Bueno, tal vez completamente en el sentido que lo hicieron en catacumbas o cosas así, tal vez hasta ese siglo. Pero ahora, no sé si ustedes han tenido, pues, al menos oído en sus parroquias o en sus comunidades este modelo catecumenal, ¿no? Pues mira, en mi parroquia, cuando yo he tratado de que vayan algunos de los chicos del jardín que no se ha bautizado, solamente son unos meses de preparación para que precisamente para la vigilia pascual se bauticen. Me parece muy poco, pero bueno. Sí, pero se Y a dan veces cuenta. ni meses, son días. Me dice que a veces solo es el tiempo de cuaresma. Sí. Sí, sin embargo, este modelo catecumenal que les digo que yo tuve, pues no ahorita, eso lo fue más o menos, creo que como en los 89, 90, que les di clases a ellos. En el Tesoro era donde tenían su práctica. Y la mesa del Tesoro, en ese tiempo, el altar del Tesoro era cuadrado. Ahora es rectangular. No sé, porque muchos de ellos murieron, no sé si el movimiento siguió ahí, la verdad yo ya no supe eso, pero sí sé que existe. Cuando fui una vez a Nicaragua, ahí está muy fuerte ese movimiento catecumenal. En Nicaragua tiene mucha fuerza. Bueno, también está el modelo habitual y el escolar. No sé si todavía tienen tiempo. Sí, Yo creo que ya no, ya va. Yo creo que ya no. Ya no, para comenzar no. Bueno, pues nos quedan solo esos dos para que ustedes lean y yo creo que les decía la vez pasada que con lo pequeñito que es este tema, esta teología pastoral, son 15, son muy cortas. Sería bueno que fueran terminando de una vez sus autoevaluaciones para no tener el problema de al final del año tener aquí a complicación de repasarlo todo, ¿verdad?
Ahora Por se va cierto, ahora una se va haciendo pregunta. más fácil. Sí, sí, sí. ¿Ya recibiste de todas las evaluaciones del año pasado? Vamos a ver, Gildita, Pini, tú, ¿sí? Bueno, entonces ya todos ya pasamos el curso, ¿verdad? Más vale, más vale. Y con 100 y excelencia. Bravo. Yo creo que la Lo primera, podemos la podemos primera fue la festejar. Gildita y tú, creo, Susi, yo recuerdo, no me recuerdo ya, eso desde el año pasado. Sí, sí. No, espero que no te hayas aburrido leyendo todo eso. Solamente que cumplimos. Ahora la que creo que de verdad no he recibido es Gailin, fíjese, hablando de eso. No, Y no Gailin no está hoy, ¿verdad? se fue a No. México, me dijo que iba a Ah, se México. fue a México. Y creo que por eso no he pasado las notas a ver, de veras, se me había olvidado eso. Creo que Gailin tengo que hablar con Hay ella. que mandarle un recordatorio. Sí, le voy a hablar. Ahora que está por allá, tal vez tiene tiempo para hacerlo. Por lo menos de puntualidad, ponle 100, porque siempre era la primera que entraba. Sí, yo creo que por eso no lo he mandado con Vero, porque falta ella. Creo. Bueno, Bueno, ok. así es que entonces. Gracias, Pasen Betsaida. un feliz fin de Que te semana. mejores. Igualmente, que que sigas sigas mejorcita. bien. Adiós. Gracias, Betsaida. Muy amable. Que sigan mejor Betsaida y Susana. Gracias por tus Cuídense. deseos. Poco a Gracias. poco, ahí van Gracias. recuperando.